Fernando Palacios, bueno, ahí os he dejado un papelillo, es investigador titular del Consejo Superior de Investigación Científica y bueno, miembro de Ecologistas en Acción y avisamos. Y os va a hablar sobre las causas del rechazo popular, las técnicas de incineración de residuos y un poco también sobre el tema del macrovertedero que tiene que ser Bueno, buenos días. Si nos ponemos más cerca, quizás nos acoplamos mejor para dar la charla. Joder, esto no funciona. Os voy a hablar del problema de los residuos, que es un problema ambiental importante que en general, por alguna razón, probablemente porque no se ha dado la adecuada formación todavía en la sociedad, ese es un problema ambiental que pasa desapercibido para los ciudadanos, pero que tiene una gran relevancia porque contribuye a la contaminación y en todos los niveles. Todos los aspectos de gestión de residuos y sobre todo las tecnologías emergentes de las que vamos a hablar ahora, pues están contribuyendo pues a la contaminación con residuos sólidos, están contribuyendo a la contaminación atmosférica, tanto desde el punto de vista de las emisiones de los gases de vertedero como de las emisiones de aquellas instalaciones que utilizan residuos para la valorización energética. Están contribuyendo a la contaminación de las aguas, no solo por la deposición de las partículas y de las sustancias sobre el suelo, que luego son trasladadas por las aguas a las cuencas, a los cauces, también en las aguas subterráneas, pero hay otros procesos de contaminación de las aguas que son importantes ahora, porque generalmente la depuración de algunas sustancias que se generan en estas instalaciones emergentes, como pueden ser las plantas de tecnología por arco de plasma, pues o bien hay procesos como puede ser la fragmentación de la masa vítrea que se produce en la vasija donde se produce la combustión de los residuos, que se fragmenta con agua, o bien con el aporte de agua, o bien la depuración de los gases de síntesis que se producen en la vasija de las plantas que funcionan con tecnologías de arco de plasma. La contaminación también se deposita sobre la vegetación, en particular sobre los cultivos agrícolas, y todas estas fuentes de contaminación que se unen a la contaminación que generan las ciudades y a la contaminación que generan los demás procesos industriales, pues resulta que la especie humana, y no solo la especie humana, sino también todos los organismos animales superiores, pues bioacumulan esta contaminación en sus tejidos grasos y al final, a través de la cadena trófica, pues la especie humana tiene niveles altos de sustancias que son muy tóxicas, como pueden ser las dioxinas, los furanos o los éteres difenilo polibromados, que son las sustancias que se utilizan actualmente como retardantes para el fuego en los plásticos y que están ya integradas en el ambiente. La especie humana no solo introduce en su organismo estas sustancias a partir de la cadena trófica, sino que también las introduce a través de la ingestión de agua y de la respiración, fundamentalmente. De manera que los residuos, que aparentemente vivimos al margen de ellos, que lo único que hacemos es, en su caso, y no en todos los casos, hacer una separación inicial en
la residencia donde vivimos, no en todos los casos, porque hay mucha gente que no separa, pues estos residuos nos olvidamos de ellos ya. Sin embargo, luego hay unos procesos que revierten hacia la sociedad de nuevo los efectos que produce la gestión de todos esos residuos. Bien, los problemas principales que tenemos se centran básicamente en que la especie humana genera grandes cantidades de residuos. Aproximadamente generamos unos 2,5 kilos al día por individuo de residuos. Esos residuos son residuos de todas clases, son plásticos, son residuos orgánicos y también son papeles, cartones, botes de pintura, toda clase de, ustedes lo saben, toda clase de materiales que utilizamos en el consumo. Bien, esos residuos normalmente los gestionan las administraciones públicas. Y las administraciones públicas normalmente delegan o conceden la gestión de los residuos a determinadas empresas, normalmente empresas poderosas que son los que en realidad se hacen cargo y los que realizan los procesos. Hay una parte de los residuos que se elimina mediante depósito en vertedero, que es después de las técnicas tradicionales que se han utilizado durante el siglo XX de incineración o de combustión de los residuos en los vertederos, pues ya se ha pasado a otras técnicas, a otros procesos de enterramiento, es decir, de eliminación de residuos en vertederos. Y actualmente, puesto que se consideran los residuos un recurso para la industria, normalmente para la industria, aunque sean residuos municipales, pues estos residuos crecientemente se están empezando a utilizar en procesos de valorización energética. Bien. Los aspectos que son comunes a las técnicas de gestión de residuos, tanto si son residuos municipales, en los procesos que tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en los procesos que tienen de gestión de los residuos, o tanto los procesos industriales que utilizan residuos, como puede ser una fábrica de cemento que utiliza neumáticos para calentar los hornos, incinera neumáticos para calentar los hornos, o una fábrica, una cerámica que utiliza neumáticos o cualquier otro tipo de residuos industriales para calentar los hornos, o una instalación que produce energía eléctrica incinerando residuos domésticos que producen una energía como unas turbinas y a través de eso se genera la energía eléctrica. Bueno, pues todos estos procesos tienen aspectos comunes que nos importan a los ciudadanos. El principal aspecto que yo quisiera resaltar para empezar es que todas estas técnicas y estos procesos hoy en día están regulados. Existen diferentes regulaciones que nos afectan en los estados de la Unión Europea. Por un lado están las directivas y por otro lado están las leyes estatales, y también estas leyes estatales normalmente son transposiciones de las directivas, es decir, que tienen básicamente el mismo contenido que las directivas, y luego también hay leyes de las comunidades autónomas e incluso hay ordenanzas municipales relacionadas con los residuos. Bien, el principal aspecto que se podría resaltar, que es común a todos los procesos de gestión, es que las administraciones están incumpliendo la normativa de participación pública en las decisiones sobre la gestión de los residuos.
tenemos una directiva del 2006, tenemos una directiva del 2003 sobre participación pública que ha sido traspuesta a la normativa española por una ley del 2006, que establece que los ciudadanos, el público pertinente, somos todos los que estamos aquí presentes, más las asociaciones, partidos políticos, tenemos derecho, es decir, las administraciones nos tienen que garantizar el derecho a participar en las decisiones sobre residuos. Hay determinados aspectos ambientales en los que tenemos derecho a participar en las decisiones. Por ejemplo, no tenemos derecho a participar en las decisiones sobre residuos radioactivos. Por eso el gobierno está intentando hacer un depósito de residuos radioactivos sin contar con la ciudadanía. Bien, pero sí tenemos derecho a participar en las decisiones sobre gestión de residuos, como los residuos municipales, los residuos industriales, incluso aquellos residuos de la cadena alimenticia, incluso los residuos que contienen animales de riesgo, siempre y cuando estos residuos se valoricen energéticamente. Si no se valorizaran energéticamente, en el caso de los animales de riesgo no tendríamos derecho a participar en las decisiones. Pero si se valorizan energéticamente, sí. Bien, entonces lo que dice la normativa, tanto europea como española, es que los ciudadanos tenemos derecho a participar en las decisiones sobre residuos desde el principio, antes de que se tome ninguna decisión. Que la participación pública debe tenerse en cuenta en las decisiones que se tomen y que las administraciones deben abrir procesos con un calendario apropiado y con unas características apropiadas para que los ciudadanos podamos informarnos para luego poder opinar y poder participar, y para que esos procesos, que son procesos concatenados en el tiempo, porque normalmente se dilucidan a través de autorizaciones ambientales integradas que tienen un procedimiento administrativo complejo, pues para que podamos participar en todas las fases del proceso. Y esto no se está cumpliendo, ni con relación a la gestión de los residuos municipales, ni con relación a la utilización de los residuos, tanto industriales como municipales, en las tecnologías emergentes. No se está cumpliendo. Otro aspecto común a los dos tipos de procesos que no se está cumpliendo es que no se está cumpliendo la normativa de residuos. La normativa de residuos, tenemos una directiva europea del 2008 que ha sido traspuesta a la normativa española en el año 2011, es decir, tenemos una ley estatal muy reciente, del 2011, de julio del 2011. La normativa de residuos no se está cumpliendo. Las administraciones están actuando como si no hubiera normativa de residuos, como si no se hubiera evolucionado en Europa en cuanto a los aspectos de control y de gestión de residuos. Tenemos varios artículos en la Ley de Residuos del 2011 que se incumplen. Por ejemplo, se está incumpliendo el artículo que establece la jerarquía de residuos. Es decir, no todos los residuos, me tengo que acercar más. No todos los procesos relacionados con los residuos tienen la misma prioridad. Por ejemplo, en la jerarquía de residuos que debemos utilizar a partir del 2011, y estamos ya en el 2012, se establece que la prioridad principal es la reducción. La reducción es lo que aquí en España se conoce como... Vételo metiendo. Es decir, mira, mételo entero. Actuar en origen, en el diseño de los productos, mételo entero. En las fábricas, para que se dejen de utilizar algunos materiales. Es que lo que quiero es acercarlo, constituyen residuos que son peligrosos porque no son residuos reutilizables o reciclables, como puede ser, por ejemplo, un colchón de poliuretano
un colchón de poliuretano no tiene posibilidades ni de ser reciclado ni reutilizado. Un mueble barnizado o una madera tratada con conservantes no tiene posibilidad de ser reutilizada ni reciclada. Un juguete de un niño, que normalmente son plásticos que son muy problemáticos, no es posible reciclarlos ni reutilizarlos. Bien, entonces, la normativa lo que establece es que se debe reducir como prioridad principal. Bien, en segundo lugar está el reciclado y en tercer lugar la reutilización. Estas que son las prioridades, por ejemplo, en el plan de residuos de la Mancomunidad del Este, de la Comunidad de Madrid, que es el plan más avanzado de la Comunidad de Madrid, porque Madrid parece ser que se ha dividido en varias mancomunidades y la más activa es la del Este de Madrid, que ya está constituida y ya tiene reuniones continuas para tomar decisiones. Pues esta mancomunidad ha elaborado un plan de residuos para 22 años que no cumple la normativa de residuos, la ley del 2011, porque establece que las prioridades principales de la gestión de residuos en la Comunidad de Madrid son técnicas de valorización energética. Y las técnicas de reciclado y de reutilización no las contempla apenas. Y desde luego no contempla la prioridad principal, que es la reducción, es decir, la prevención. Bien. En el caso de las empresas, de las grandes fábricas, que intentan utilizar y que están promoviendo proyectos para valorizar residuos, es decir, para utilizar los residuos en sustitución de los combustibles clásicos, de los combustibles tradicionales, pues también se está incumpliendo la normativa de participación pública. ¿Por qué? Porque aunque las autorizaciones ambientales integradas que conceden las comunidades autónomas para que estas instalaciones puedan llevar a cabo esos procesos de valorización energética basados en residuos en las instalaciones, se rige por la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación del 2002, que establece periodos de información pública tradicionales. Esos periodos de información pública donde las asociaciones hacemos alegaciones que normalmente luego no son tenidas en cuenta. Bien, sin embargo, en la ley del 2006 de participación pública hay una disposición adicional, una disposición final, que incluye los procesos de participación pública en las tramitaciones de las autorizaciones ambientales integradas. Tanto si son autorizaciones ambientales integradas nuevas que se conceden por primera vez, como si son modificaciones o cambios en las autorizaciones ambientales integradas. Por ejemplo, la fábrica de cementos Portland Valderrivas, que es una gran instalación que produce la mayor instalación del entorno de Madrid, que produce cemento para la construcción, quiere en estos momentos cambiar los combustibles. Quiere dejar de utilizar el carbón de coke, que es lo que tradicionalmente viene usando, y quiere utilizar otros combustibles. Como la modificación que pretende utilizar, que pretende realizar, implica unos cambios importantes en los niveles de emisión de sustancias tóxicas al medio ambiente, cambios que son significativos, pues tiene obligación de tramitar una nueva autorización ambiental integrada. Bien. Sin embargo, la Comunidad de Madrid y la fábrica de cementos Portland, que es el promotor de la instalación, han iniciado la tramitación y ya se ha hecho una memoria ambiental previa para la iniciación del procedimiento de cambio sustancial o de modificación sustancial de la autorización ambiental integrada, y no se ha consultado
a la ciudadanía de los municipios colindantes con Morata de Tajuña, que es donde se encuentra la instalación. No se ha consultado ni al pueblo de Morata de Tajuña ni a los pueblos circundantes, que son San Martín de la Vega, Perales de Tajuña, Arganda del Rey, etc. Bien, esta situación es la misma que se ha producido en la Mancomunidad del Este con el complejo medioambiental de gestión de residuos, que tampoco ha consultado a ningún municipio, a la ciudadanía, ¿no? Porque a los ayuntamientos sí los consulta, porque los ayuntamientos están adheridos a la mancomunidad, pero no ha consultado a la ciudadanía de ningún municipio de la Mancomunidad del Este, que son más de 30. Es decir, están realizando los procesos al margen de la ciudadanía, incumpliendo la normativa de participación pública. Bien. Otra cuestión que también incumplen estas instalaciones que quieren incinerar residuos peligrosos en las instalaciones en sustitución de los combustibles tradicionales es que incumplen también la normativa de residuos, porque la normativa de residuos establece que la prioridad, como os dije antes, es la reducción o prevención. En segundo lugar, el reciclado, y en tercer lugar, la reutilización. Entonces, todos los combustibles que se ha propuesto utilizar la instalación de cementos Portland de Morata de Tajuña son reciclables y reutilizables. De manera que no tiene sentido conceder esa autorización, porque pretenden incinerar neumáticos. Los neumáticos se pueden reutilizar de muchas maneras, se pueden fragmentar mediante congelación para triturarlos y extraer el refuerzo de acero que tienen y utilizar el neumático triturado mezclado con alquitrán y con la gravilla que se utiliza como firme de carretera. Se puede utilizar también para campos deportivos. Bien, no lo están haciendo. Lo que quieren es incinerar neumáticos para sustituir a los combustibles tradicionales. Los lodos de depuradora que quieren incinerar se pueden utilizar como enmienda orgánica en los campos de cultivo. Lógicamente, habría que eliminar previamente las sustancias tóxicas que contienen. Los plásticos que quieren incinerar en su mayoría se podrían reciclar. Bien, de manera que no están cumpliendo la ley, porque están saltándose las prioridades de gestión de residuos y están quieren utilizar los residuos para la valorización energética. Bien. Un tercer punto en común, aparte de que no informen a la ciudadanía, es que no están haciendo una actividad de formación, porque es fundamental, si se quiere hacer una gestión adecuada de residuos, como están haciendo en otros países donde nos llevan muchos años de ventaja, formar a las personas, porque las personas somos las que podemos separar, las que nos podemos organizar para utilizar esos residuos que separamos para una utilización, para una reutilización o bien para un reciclado, pero no están informando a la gente sobre cómo podemos participar, y tampoco están formando técnicos en ningún municipio para que esos técnicos puedan, con conocimiento de causa, dedicarse a la gestión y a los procesos de prevención. Porque es alarmante que la actividad de gestión de residuos, de acuerdo con la nueva ley de residuos, se tenga que realizar a nivel municipal y no haya en los municipios nadie que tenga formación profesional para dedicarse a
a esos trabajos que hoy en día encomienda la sociedad a las mujeres. Y tampoco hay técnicos en las comunidades autónomas que tengan la capacidad de gestionar y de hacer planes de prevención. La normativa establece que los planes de prevención son responsabilidad de las comunidades autónomas. Que yo sepa, la Comunidad de Madrid todavía no ha iniciado el estudio del plan de prevención que debe realizar en la Comunidad de Madrid. El plan de prevención es algo muy importante porque es lo que reduce los residuos, lo que hace que se cambien los residuos que son peligrosos por residuos que son reciclables y reutilizables, porque nosotros podemos estar utilizando, por ejemplo, bandejas de espuma de estireno, o lo que se conoce como el poliestireno, me parece que también se llama Polispan, es una marca. ¿Cómo se llama? Polispan, también le llaman Polispan. Bien, estamos utilizando, los consumidores prácticamente no podemos ir a una gran superficie o a un sitio a comprar sin que nos endosen unas bandejas de poliestireno con la fruta, con la carne, con el pescado. Bien. Probablemente nos resulta imposible comprar o encargar unos muebles de cocina que no estén pintados con pintura de poliuretano. Probablemente resulta imposible, si se construye una casa, no aislar los tabiques con aislantes de poliuretano o de poliestireno. Bien. No tenemos opción. Bien. Pues la prevención, pues lo que hace la prevención es que actúa en origen, en la industria, y obliga a la industria a sustituir unos materiales por otros. Porque si nosotros construimos aislantes que estén basados, por ejemplo, en la celulosa, o construimos aislantes que estén basados en el corcho o en otras sustancias, eso sí es reciclable y reutilizable, pero el poliestireno y el poliuretano no son reciclables ni reutilizables. Otra cuestión de la prevención es que, actuando en origen, se puede evitar que esos materiales que después se convierten en residuos contengan sustancias que son peligrosas para el medio ambiente o contengan sustancias que son peligrosas para las personas. Bien, por ejemplo, la instalación de la Mancomunidad del Este, ya vamos a hablar en concreto de dos proyectos, tiene previsto hacer una planta para, mediante fermentación anaerobia, convertir la fracción orgánica o la fracción resto de los residuos que normalmente producimos, que son los restos orgánicos que tiramos al contenedor verde, los quieren convertir en un gas que sería incinerado mediante una incineradora que construirían in situ en un polígono en el norte de Loeches para producir energía eléctrica. Otra parte de los residuos procedentes del papel y del cartón los quiere utilizar para producir una biomasa que sería vendida a instalaciones como las cementeras o como las cerámicas para incineración. Los residuos de alto poder calorífico, como pueden ser los plásticos, en concreto el poliestireno, el poliuretano, el polipropileno, el polietileno, en vez de intentar reciclarlos y reutilizarlos, lo que quieren es conducirlos a una planta de arco de plasma donde serían tratados
en una vasija a alta temperatura mediante la adición para la creación del plasma de aire y mediante la adición de una arcilla para la creación de la masa vítrea. Bien, entonces la planta de plasma tendría dos finalidades. Por un lado, naturalmente destruir los residuos. Por otro lado, fabricar una masa vítrea, que son todos los inorgánicos que se introducirían en la vasija y que se pasarían por ese arco eléctrico a alta temperatura para su disociación en moléculas simples y producir un gas de síntesis a alta temperatura. Bien, habría un residuo que sería una masa vítrea, que es como un silicato, que es como un cristal, que mediante un chorro, su sometimiento a un chorro de agua, se fragmentaría en pequeñas partículas a modo de árido, que se utilizaría para su venta en la construcción o en la construcción de casas o en la construcción de carreteras. Con lo cual, aparte del gran gasto de agua que se produciría, lo que estaríamos generando es una masa vítrea que contendría metales pesados y sustancias peligrosas que se utilizaría para la construcción de las casas en sustitución de áridos o para la construcción de carreteras, de manera que se concentrarían en determinadas zonas los metales pesados y muchas sustancias peligrosas de más de 30 municipios de la Mancomunidad, que constituyen la Mancomunidad del Este. Bien. El gas de síntesis, que procede de la combustión de esos residuos de alto poder calorífico y que es un gas de síntesis a alta temperatura, se depuraría también con el chorro de agua, con lo cual se contaminaría de nuevo el agua con sustancias peligrosas. Agua que probablemente no pudiera ser descontaminada porque tendría sustancias peligrosas muy importantes. Y el gas de síntesis se utilizaría para la fabricación de alcohol metílico. Es un proceso de catálisis muy problemático porque se generan hidrocarburos alifáticos peligrosos como el tetracloruro de carbono, hidrocarburos aromáticos también. Y además, ustedes saben o sabéis que el alcohol metílico es un alcohol que produce ceguera y es muy peligroso. De manera que la producción del alcohol metílico tendría muchos problemas. Y al mismo tiempo, lo que se pretende es vender el alcohol metílico como combustible alternativo a la gasolina y al gasoil, con lo cual las personas que utilizaran ese alcohol metílico para la automoción pues inhalarían alcohol metílico, porque ustedes saben que cuando se echa gasolina o gasoil en un coche se inhalan inevitablemente los vapores de estos combustibles, pues en este caso del alcohol metílico también lo inhalaríamos, con lo cual son todo decisiones que son peligrosas. Todas las técnicas que se pretenden utilizar por la Mancomunidad del Este en esta instalación son peligrosas. También se quiere construir un horno crematorio para incinerar animales domésticos. Que los animales domésticos, igual que la especie humana, han bioacumulado en sus organismos dioxinas y éteres difenilos polibromados que se emitirían al ambiente con la incineración. Además, pretenden desgasificar el vertedero de Barrancos de Azaña, que es un vertedero que se ha utilizado tradicionalmente en el este de Madrid y que tiene miles de toneladas de residuos, y el vertedero de Nueva Rendija, que está entre San Fernando de Henares y Mejorada. Pretenden desgasificar estos vertederos y el gas de vertedero lo quieren utilizar para incineración en dos incineradoras que pretenden construir para incinerar el gas de vertedero y para producir energía. Bien. El problema de los vertederos es un problema aparte, porque
no es lo mismo que el resto de procesos de gestión de residuos. Los vertederos, por reacciones químicas o biológicas y debido a la acumulación de residuos durante decenas de años, son laboratorios donde se producen muchas reacciones y se producen como consecuencia gases de vertedero. Los gases de vertedero pueden contener mercurio, porque tradicionalmente hemos eliminado en los vertederos las bombillas, los fluorescentes, las pinturas, los interruptores electrónicos que contienen mercurio. Los vertederos producen un gas que es cloruro de vinilo, que es un precursor de las dioxinas. Emiten éteres difenilos polibromados, porque ya están en todos los plásticos, que por reacciones térmicas en los vertederos se emiten al ambiente. Bien, los vertederos son un problema. Efectivamente se están produciendo gases de vertedero y tenemos que solucionar ese problema, porque los gases de vertedero tienen importantes afecciones a las personas que viven en el entorno de los vertederos. Hay ya mucha bibliografía, no se lo he dicho antes, pero hay mucha bibliografía en Europa y en Norteamérica y en Australia sobre los problemas que se producen, las patologías que se producen en las personas por los efectos de la incineración de residuos, de los gases de vertedero, etc. Bien, de manera que si se están emitiendo gases de vertedero, tendremos que buscar técnicas, diseñar procesos que hagan que el riesgo de esos gases de vertedero sea mínimo para las personas que viven en el entorno de los vertederos. Hay que tener en cuenta que la urbanización de Zulema, por ejemplo, y de Peñasalvas, que son dos urbanizaciones que hay en Villalbilla, que deben vivir unas 2.500 personas, están situadas a 350 metros del vertedero de Barrancos de Azaña. Un día como hoy, que viene viento del noroeste y del norte, todas las emisiones del vertedero de Barrancos de Azaña van directamente a ras de suelo a estas dos urbanizaciones. Bien, estas situaciones hay que evitarlas, efectivamente. Los gases de vertedero hay que controlarlos, pero hay otras técnicas que pueden sustituir a la incineración del gas de vertedero para producir energía eléctrica. Una de las técnicas es la depuración del gas del vertedero para su conversión en gas natural. Si el gas de vertedero, que tiene un 45% de metano, y es el problema principal de los vertederos, además de la toxicidad para las personas, porque el metano es un gas de efecto invernadero muy potente. El metano absorbe la energía térmica que desprende la superficie terrestre por el calentamiento del sol hasta casi 4 veces más que el dióxido de carbono, con lo cual el metano se convierte en un gas de efecto invernadero muy potente. Efectivamente, el metano que emiten los vertederos hay que controlarlo, pero como los vertederos no emiten solo metano, porque emiten innumerables compuestos orgánicos volátiles e innumerables hidrocarburos y sustancias peligrosas como el mercurio o como el cloruro de vinilo, pues tenemos que controlar esos gases. Entonces podemos convertir el gas de vertedero en gas natural, pero tenemos que someterlo a depuración. Tenemos que eliminar el azufre, tenemos que eliminar el nitrógeno, tenemos que eliminar el cloro, tenemos que eliminar el mercurio y las demás sustancias peligrosas. En el momento en que podamos, y hay tecnologías para depurar el gas de vertedero, en el momento que podamos poner una instalación para depurar el gas de vertedero, recogiendo todas esas sustancias peligrosas y reconduciéndolas a instalaciones industriales que las utilicen, podemos conectar el gas de vertedero a la red de gas natural, que tiene un 99% de riqueza de metano y que es uno de los combustibles
cuyas emisiones presentan menos toxicidad para las personas, porque son básicamente emisiones que son muy débiles en comparación a las emisiones del gas de vertedero y de las otras fuentes de combustión. Bien, estos procesos de sustitución de las tecnologías por tecnologías limpias, por tecnologías dentro del desarrollo sostenible, no las están haciendo, porque el papel y el cartón que se utilizan para la producción de la biomasa, para la incineración en ecoincineradoras, se podría utilizar para el reciclado del papel y del cartón. La fracción orgánica que se utiliza para producir gas, para poner una incineradora, para producir energía eléctrica, se podría utilizar para compostaje. Los animales domésticos que pretenden ser incinerados en el horno crematorio se pueden también hacer compostaje. De manera que no sería necesario en este plan de la Mancomunidad del Este utilizar ninguna técnica emergente de valorización energética, ninguna, porque hay alternativas dentro del desarrollo sostenible para todos los procesos que quieren desarrollar. Bien, en el caso de la planta de cementos Portland, que es una planta equivalente a cualquier otra, donde se quieren incinerar residuos peligrosos, hay muchos problemas adicionales. Aparte de que no han informado a la población, no han sometido el proyecto a participación pública desde el inicio, están engañando a la población. Normalmente, los estudios ambientales que desarrollan los promotores para solicitar autorizaciones ambientales integradas están falseados. Por ejemplo, en la lista de combustibles a través de la cual ha solicitado Cementos Portland la modificación sustancial de la instalación, en esa lista de combustibles han seleccionado combustibles de la lista europea de residuos que no son peligrosos. Sin embargo, si vamos a la bibliografía científica, vemos que, por ejemplo, los lodos procedentes de la depuración de aguas residuales, según los estudios que han hecho en el CSIC en Cataluña, estudiando suelos agrícolas a los que se han incorporado lodos de depuradora, se ve que tienen concentraciones importantes por la aportación de los lodos de dioxinas, furanos y éteres difenilos policromados. Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Utilizamos lodos de depuradora como combustible alternativo en la fábrica de cementos Portland, haciendo caso de la lista de residuos que han incluido en la memoria ambiental, donde dice que esos lodos no son peligrosos? ¿O nos basamos en la investigación que han hecho en Cataluña, que dice que esos lodos contienen sustancias peligrosas? Pues yo creo que lo lógico es que la empresa Cementos Portland, que ha encargado esa memoria ambiental, hubiera encargado esa memoria ambiental a alguna empresa consultora que fuera decente y que reconociera la realidad de los problemas. Si quieren incinerar vehículos al final de su vida útil, pues los vehículos al final de su vida útil están llenos de líquidos hidráulicos que contienen sustancias peligrosas. Esos líquidos hidráulicos contienen cloro, por ejemplo. Los plásticos, que normalmente los plásticos que se utilizan en los vehículos son PVC, que contienen metales pesados y que son precursores de las dioxinas, su incineración generará sustancias peligrosas, pero es que ya el hecho de que esos plásticos que se van a incinerar procedentes de los vehículos del final de su vida útil contengan cloro en grandes cantidades y contengan metales pesados en grandes cantidades, pues
quiere decir que esos residuos son peligrosos y en la memoria ambiental no se reconocen. Y así sucesivamente. Las harinas animales que se pretenden incinerar, y que también es un combustible que se ha planteado su incineración, las harinas animales contienen dioxinas, furanos y éteres difenilos polibromados, porque esas harinas animales proceden de animales superiores que han bioacumulado esas sustancias en sus organismos. Por lo tanto, no estamos hablando de residuos inocuos, estamos hablando en todos los casos de residuos peligrosos, y eso no se reconoce. Bien. ¿Qué otras cosas se falsean? Por ejemplo, están haciendo, y me duele, porque yo trabajo en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y han encargado el estudio de la calidad atmosférica a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, que son vecinos nuestros, a un profesor que supuestamente está haciendo el estudio de la calidad atmosférica, y ese profesor, en la memoria ambiental y en base a la normativa que tenemos en España, ha seleccionado una serie de sustancias peligrosas que se regulan en la normativa que tenemos para la concesión de las autorizaciones ambientales integradas, para establecer los valores límites de emisión de las sustancias. Entonces han seleccionado una serie de sustancias, como las dioxinas, los furanos, algunos metales pesados, el benceno, el benzopireno, que evidentemente son sustancias peligrosas. Y va a hacer el análisis, la modelización, porque claro, la fábrica todavía no ha iniciado su funcionamiento con los nuevos combustibles, pero van a modelizar el análisis de la calidad atmosférica con esas sustancias. Pero en la lista de sustancias que van a utilizar para la modelización no están las sustancias que se desprenden de la combustión del poliestireno, ni las sustancias que se desprenden por la combustión del poliuretano, que son verdaderamente las sustancias peligrosas, porque para que se hagan ustedes una idea, la combustión del poliuretano produce cianuro de hidrógeno, que se llama ácido prúsico y que es uno de los gases más peligrosos que existen. Es el gas que se utiliza en la cámara de muerte de los Estados Unidos para los convictos, y es el gas que utilizaron los alemanes para asesinar a los judíos en las cámaras de gas en Alemania. Bien. Este gas se produce por la incineración del poliuretano y no hay ninguna prevención. No está incluido en la lista que la Escuela de Ingenieros Industriales va a analizar. Bien, esto no es lógico. Que no esté los éteres difenilos polibromados, que son las sustancias que se emplean como retardantes para el fuego en los plásticos y que están presentes en todos los plásticos. Están en las ventanas, están en los plásticos de los coches, están en los plásticos de los aviones, están en los juguetes, en cualquier plástico que tenemos. Ustedes habrán visto que si quieren quemar una funda de un conductor eléctrico de los que se ponen en las casas con un mechero, no es posible, porque tiene éteres difenilos polibromados. Bien, el gran problema que tienen los bomberos cuando se incendia un edificio son los éteres difenilos polibromados, el ácido prúsico, por eso entran tan protegidos. Bien, pues en el estudio que está haciendo la Escuela de Ingenieros Industriales no figuran los éteres difenilos polibromados entre las sustancias en las que deben basar su análisis de la calidad atmosférica. Bien, hay muchas más cosas que son falsas. En la memoria ambiental se dice que los nuevos combustibles no van a generar emisiones adicionales a los combustibles tradicionales. Bien, les he traído un estudio hecho en una universidad de California sobre las emisiones adicionales que se producen al incinerar neumáticos en una cementera. Bien, son varias cementeras de los Estados Unidos donde han sustituido
para hacer un estudio, el 20%, solo el 20% de los combustibles tradicionales, de los combustibles clásicos tradicionales, basados en hidrocarburos de primera generación, solo han cambiado el 20% por neumáticos del total de los combustibles que se utilizan. Pues este estudio dice que las dioxinas y los furanos se incrementan entre el 53 y el 100% en todos los test analizados, que los hidrocarburos aromáticos policíclicos se incrementan entre el 296% y el 2230%, que el plomo se incrementa entre el 59% y el 475%. Ustedes saben que el plomo es un neurotóxico tremendo que es responsable en cierta medida de problemas neurológicos en los niños, debido a que los niños ingieren cantidades importantes de suelo cuando juegan en determinados días en el suelo. Hay un estudio, la EPA, que es la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, dice que en determinados días en los que los niños juegan en el suelo a lo largo del día, ingieren hasta 200 miligramos de suelo al día, 200 miligramos. Si esos niños viven en el entorno de incineradoras, en zonas industriales, esos niños están ingiriendo cantidades importantes de metales pesados, porque los metales pesados salen con las emisiones y se depositan en el suelo en el entorno de las incineradoras. El cromo, que produce cáncer de pulmón en altas proporciones, se incrementa en el 727%. Fíjense ustedes una cosa. Actualmente, según el Instituto de Salud Carlos III, que ha hecho un estudio de la incidencia de cáncer a nivel municipal en España, y está publicado en Internet, establece que Loeches, que es el municipio donde la Comunidad de Madrid quiere poner el plan de residuos, Loeches ya tiene la máxima incidencia de cáncer de pulmón de la Comunidad de Madrid, probablemente debido a la persistencia en el uso de arcillas en las cerámicas de Loeches a lo largo de los años, porque las arcillas de esa zona tienen mucho cromo. Entonces, si añadimos todas estas sustancias, imagínense la situación. Bien, de manera que es falso que estos combustibles alternativos, que son residuos y que pretenden utilizar en esta instalación, es falso que produzcan el mismo nivel de sustancias que los combustibles tradicionales. Bien, la situación es que nos están engañando, y nos están engañando porque ignoramos los procesos y las situaciones. Tienen la obligación de informarnos, tienen la obligación de ayudarnos a que participemos en los procesos de toma de decisión, y no lo hacen. Lo que quieren es encargar a las grandes empresas la gestión de los residuos para que estas grandes empresas se lucren gracias a la gestión de los residuos, en detrimento de la salud de las personas y en detrimento del medio ambiente de todas las zonas donde se quieren construir las instalaciones. Y esto creo que no lo debemos permitir. Debemos empezar a participar como ciudadanos en todas las decisiones que tengan que ver con los residuos. No ya que participemos en los procesos de separación, en nuestros domicilios o en nuestras comunidades, sino que participemos también en las decisiones. Y yo creo que también debemos preocuparnos de lo que pasa en el entorno, porque los que vivimos en Madrid o los que viven en Madrid no nos damos cuenta de que todas estas instalaciones se están poniendo en los municipios del entorno y que están eligiendo además ubicaciones donde la calidad del ambiente es mejor, porque normalmente en esas ubicaciones
es donde hay menos densidad de población. Es decir, las poblaciones que son menos numerosas y que han conservado mejor a lo largo de los siglos el medio ambiente y la biodiversidad de sus municipios son las que son el objetivo de las administraciones, de las comunidades autónomas y de las grandes empresas. Y además se da la circunstancia de que hay una perversión extraordinaria en la aplicación de la normativa. No solo en la aplicación, sino en la transposición. Porque, por ejemplo, la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación establece que la tramitación de las autorizaciones ambientales integradas en España se realiza a nivel municipal, mientras que la Directiva de Prevención y Control Integrado de la Contaminación no habla en absoluto de que esa tramitación se deba realizar a nivel municipal. ¿Qué implica que la tramitación se realice a nivel municipal? Pues implica que un solo municipio, uno único, concede los permisos y las autorizaciones y hace los informes vinculantes para la tramitación de esa autorización ambiental integrada. Un solo municipio se lleva los beneficios de las licencias y los beneficios económicos de ese proceso. Y ese municipio lo que normalmente hace es que selecciona un lugar, una ubicación para la instalación en el extremo del municipio, en la zona más alejada del casco urbano, para que se construya la instalación en ese lugar, sin tener en cuenta que el casco urbano del municipio contiguo a lo mejor está solo a 1 kilómetro o a 2 kilómetros de esa instalación, mientras que el casco urbano del municipio en el que se construye la instalación está a 9 kilómetros o a 10 kilómetros. Y eso es una perversión de la normativa, es una insolidaridad. Por ejemplo, se quiere construir una instalación en Extremera, al sur de la Comunidad de Madrid, para incinerar 100.000 toneladas de residuos industriales al año para producir energía eléctrica. Esa instalación, el Ayuntamiento de Extremera ha elegido el extremo sur. Extremera es un municipio alargado de norte a sur, ha elegido el extremo sur. El casco urbano se encuentra en el lado norte y el emplazamiento que ha elegido está al lado de las urbanizaciones de varios municipios, de Barajas de Melo, al lado de las urbanizaciones de Fuentidueña de Tajo y de Zarza de Tajo, y solo a 3 kilómetros del casco urbano de Fuentidueña, mientras que está a 9 kilómetros del casco urbano de Extremera. Eso es una insolidaridad y no debería estar consentido por el pueblo español o por la Comunidad de Madrid, el pueblo de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, tenemos que organizarnos para que todas estas cosas lamentables no se produzcan, y tenemos que organizarnos para participar públicamente en los residuos, a sabiendas de que los residuos que producimos en Madrid van a contaminar en alguna localidad a unas personas que no los están produciendo, y tenemos que ayudar a esos municipios para que esas instalaciones no se construyan y para que los residuos se introduzcan en procesos de desarrollo sostenible. Ya voy a acabar. Hay ciudades en los Estados Unidos que están muy adelantadas en los procesos de gestión de residuos. Yo soy investigador del CSIC y la verdad es que a nivel de investigación más o menos hay grupos en España que veo que están al mismo nivel que grupos de investigación de Estados Unidos y de otros países. Aunque hayamos copiado las técnicas y aunque vayamos un poco por detrás de ellos. Pero bueno, estamos a alto nivel. En los procesos industriales, España se dice que es uno de los países más avanzados en tecnologías de energías alternativas. Puede ser. Estamos avanzados en tecnologías de instalación de energías alternativas, pero no estamos avanzados en tecnologías de fabricación de paneles, que son muy contaminantes. En eso no nos metemos. Estamos instalando paneles que se fabrican en China
o que se fabrican en lugares donde la gente muere como consecuencia de la contaminación que producen esos paneles en su fabricación. Bien. Sin embargo, en residuos yo me avergüenzo de la situación, porque llevamos más de 15 años de retraso. Y no solo llevamos 15 años de retraso, sino es que aquí todavía no se ha empezado a hablar de prevención, no se ha empezado a hablar de desarrollar protocolos para que todo el mundo participe, no solo la industria, sino la ciudadanía, para desarrollar empresas de desarrollo sostenible, para sacar beneficio económico a todos los residuos, porque los residuos dentro de los sistemas de residuos cero se instalan en procesos de una manera similar a los procesos de los ciclos ecológicos tróficos que existen en la naturaleza. No estamos preparados. Nadie sabe nada en España de prevención de residuos ni de reducción. Ni tenemos ninguna normativa global en ningún municipio de España ni en ninguna comunidad autónoma. Hay iniciativas en el País Vasco, en Cataluña, pequeñas iniciativas, pero son pequeñas iniciativas desde la ciudadanía o desde las administraciones que pueden hacer determinadas cosas. Pero necesitamos cambiar el modelo industrial, absolutamente, el modelo industrial que fabrica materiales que luego producen residuos que son peligrosos. Tenemos que cambiarlo. Y ese modelo industrial lo tenemos que transformar, no solo en un modelo que no produce residuos peligrosos, sino en un modelo de industrias que se hacen cargo de los residuos, que se hacen cargo y que conducen esos residuos a nuevos procesos, sin consumir más recursos naturales. Tenemos que hacer un gran trabajo y nadie ha empezado todavía. Nadie ha empezado. Y este es el mensaje que yo os quería dar, que tenemos que empezar en todas las comunidades autónomas españolas y en todos los pueblos españoles. Tenemos que empezar con un nuevo modelo y espero que podáis ayudar. Muchas gracias. Bueno, pues abrimos turno de preguntas. Hemos reunido también 7.000 firmas de vecinos de los pueblos del entorno del complejo de Loeches, manifestándose en contra de la construcción de esas instalaciones, y las vamos a presentar esta semana en el órgano ambiental de la Comunidad de Madrid, aprovechando que el órgano ambiental recibe la Fiscalía, recibe la denuncia que hemos presentado en la Fiscalía. Yo quiero que seáis conscientes de una cosa. La Ley Estatal de Residuos establece que a finales del 2013, es decir, dentro de un año y 9 meses, que no es nada, la Comunidad de Madrid, las comunidades autónomas españolas, y entre ellas la Comunidad de Madrid, tienen que tener elaborado y finalizado el plan de prevención de residuos para su aplicación a partir de enero del 2014. Un año y 9 meses y todavía no han empezado a hablar de ello, y requieren la transformación del modelo industrial por completo, de manera que tenéis que haceros una idea del trabajo que hay que realizar, la presión que tenemos que realizar para que nos adaptemos a la normativa, cumpliendo la normativa y los plazos que establece la normativa.